Es el sonido. El sonido es la percepción de nuestro cerebro de las vibraciones mecánicas que se producen, que producen los cuerpos y llegan al oído a través de un medio. El sonido es la sensación producida en el órgano del oído por el cambio de presión generado por el movimiento ondulatorio de los cuerpos sonoros, transmitido por un medio clásico en forma de ondas. La función del medio de transmisión es fundamental, ya que el sonido no se propaga en el vacío. Se necesita un medio material para su propagación a través de las vibraciones de las partículas que lo constituyen. La velocidad de propagación de un sonido en el aire puede ser de 334 metros por segundo y una temperatura de 15 Celsius. El sonido no puede producirse en el vacío, ya que no hay ninguna molécula eh, que pueda moverla hacia los oídos. Hay cuatro cualidades en el sonido, que es la altura, la duración, la densidad, el volumen y el timbre. La altura depende de la frecuencia, ya que es las vibraciones por segundo. Cuanta más vibraciones haya en un sonido, más agudo va a ser el sonido. Y cuanto menos vibraciones haya en un sonido, más grave va a ser. La unidad de medida de la frecuencia es el hercio, ya que equivale a vibración por segundo. El ser humano puede percibir una cierta cantidad de frecuencia, que puede ser de la cantidad mínima de 20 hercios y la cantidad máxima de 20.000 hercios. Ya después de esa frecuencia no puede percibir más y va a sentir un umbral dolor. La altura son capaces de producir instrumentos musicales, excepto los electrónicos, que no pueden utilizar todo el rango de audición en el humano. El proceso de igualar las diferentes notas de los instrumentos musicales con relación a un punto de referencia se llama dipasión, y lleva el nombre comúnmente como afinación. La intensidad o volumen. Es la relación con fuerza que hubiésemos pulsado una cuerda. Su unidad de medida es el decibelio y su incremento es de 10 decibelios que nuestro oído puede percibir y puede percibir el doble de cantidad a partir de los 120 decibelios a recibir un umbral dolor. El timbre, en la cualidad que nos permite distinguir los distintos sonidos de los instrumentos o de las voces, aunque interpreten exactamente la misma melodía. El timbre de los distintos sonidos se compone con un sonido fundamental que predomina, siendo la frecuencia la que determina la altura del sonido, más toda una serie de sonidos que se conoce con el nombre de sonidos armónicos. La percepción del sonido. Cuando un objeto vibra, esa vibración se transmite a las moléculas que lo rodean. Se inicia así un proceso en cadena, una especie de efecto dominó en el que las moléculas se van empujando unas con otras. Existen tres fases en el cual el sonido pasa por el oído. La primera fase, nuestra oreja actúa como una antena receptora, captando unas vibraciones del aire y conduciéndolas a través del conducto auditivo hacia el tímpano. La fase 2, las ondas sonoras. La fase 2, las ondas sonoras hacen que el tímpano vibre
y a través de los huesillos del oído medio, el martillo, el yunque y el estribo se transmitirán amplificando por la ventana oval del oído interno. La fase 3, el oído interno estimula un líquido a las células ciliacas que serán encargadas de enviar impulsos eléctricos a través del servicio del nervio auditivo hasta el cerebro. La notación musical. Código que es permitido gráficamente en distintas cualidades del sonido, que en definitiva son las cualidades de la materia prima de la materia. Podemos citar, por ejemplo, la siguiente relación en el lenguaje musical, que refleja cada una de las cualidades del sonido. Eh, en la altura existe el pentagrama, la clave, el nombre de las notas y las alteraciones. La duración, indicaciones de tempo y metrogramas, compás, figuras y silencios, signo de prolongación. Editores de secuenciador. Los programas que trabajan con el sonido y con la música han tenido que recurrir también a sistemas de representación gráfica del sonido. Es evidente esta necesidad, puesto que lo que pretendemos con estos programas no es solo poder recoger o registrar el sonido. Eh, También podemos manipularlo, como es editar, modificar y transformar un sonido. Así nos encontramos con distintas formas de representación, ya que se han convertido en habituales y casi es estándar. Por ejemplo, un caso de esto es FL Studio, que hay mayoría de artistas de renombre hacen sus canciones. Física del sonido. La física del sonido estudia por la acústica, que trata tanto de la propagación de las ondas sonoras en los diferentes tipos de mecánicas de medios continuos, pues con la interacción de ondas sonoras con los cuerpos físicos. Propagación del sonido. Ciertas características de los fluidos y de los sólidos influyen en la onda de sonido. Es por eso que el sonido se propaga en los sólidos y en los líquidos con mayor rapidez que los gases. En los gases la temperatura influye tanto la comprensibilidad con la densidad, de tal manera que el factor de importancia será la temperatura de la misma. Para que el sonido se transmita, se necesita que las moléculas vibren en un tono a sus posiciones de equilibrio. Los sonidos son percibidos a través de un aparato auditivo que recibe las ondas sonoras, que son convertidas en movimientos de los utensilios y percibidos por el oído interno, que a su vez se transmite mediante el sistema nervioso del cerebro. Es la habilidad que se tiene incluso antes de nacer. La voz humana se produce por la vibración de las cuerdas vocales, la cual se genera una onda sonora, que es la combinación de varias frecuencias aún correspondiente con el sonido, con lo armónico. La cavidad buconasal sirve para crear cuasi estacionarias, por lo que ciertas frecuencias denominadas por formantes, cada segmento
del sonido habla viene caracterizado por un cierto espectro de frecuencias o distribución de la energía sonora en las diferentes frecuencias. El oído humano es capaz de identificar formantes de dicho sonido y percibir cada sonido con formantes diferentes como cualitativamente diferentes. Eso es lo que permite, por ejemplo, distinguir dos cuerdas vocales. La voz masculina tiene una frecuencia de 110 y 120 hercios, mientras que la voz femenina es más aguda y tiene 150 a 300 hercios. El sonido en la música. El sonido es la combinación con el silencio en la materia prima de la música. En la música los sonidos se califican en los siguientes: cortos, agradables, fuertes, débiles, agudos, graves y desagradables. El sonido ha estado siempre en la presencia de la vida, incluso cuando existieron los primeros humanos existía el sonido. La altura indica que el sonido es grave, agudo, medio y viene determinada por la frecuencia fundamental de las ondas sonoras, medida en ciclos por segundo o hercio. La intensidad es la cantidad de energía acústica que contiene un sonido, es decir, fuerte o suave de un sonido. La intensidad viene determinada por la potencia, que a su vez denomina por la amplitud y nos permite distinguir un sonido de si es débil o si es fuerte. Los sonidos los percibimos que deben superar el auditivo umbral de cero y no puede llegar al umbral dolor de 140. En la actualidad medimos un sonómetro y los resultados se expresan en decibelios, en honor al científico e investigador Alexander Graham Bell. El timbre es la casualidad que confiere el sonido armónico que acompaña a la frecuencia fundamental. La voz propia de cada instrumento se distingue entre los sonidos y los ruidos. Las diferencias se dan no solamente por la naturaleza del cuerpo, sino por la madera, metal, piel y etc. El timbre nos permitirá distinguir la voz áspera, dulce o severa. También influye en la variación del timbre, la calidad de material que se utilice. La duración es el tiempo que dure el cual nos mantiene en un sonido.